Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema que les venimos a explicar hoy es acerca del círculo unitario. Mi equipo está conformado por su servidora Denise Juárez, Aran Soto, Ángel Nava, Ivette Reyes y Emanuel Navarro. Empezamos partiendo por ¿qué es el círculo unitario? El círculo unitario es un conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia, llamada radio, y un punto fijo llamado centro. Su centro está en el origen de coordenadas 0,0 y su radio es 1. Su ecuación está expresada como x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Aquí se puede ver un ejemplo del círculo unitario sin trazar. ¿Para qué sirve? El círculo unitario es utilizado en matemáticas para relacionar a las funciones trigonométricas básicas de una manera mucho más fácil. Dado que el radio del círculo unitario es 1, esto facilita la aplicación del teorema de Pitágoras. Cuando trazamos un ángulo en el plano cartesiano, generalmente partimos de esta línea horizontal, como en este ejemplo de aquí a la izquierda, y lo trazamos en dirección opuesta a las manecillas del reloj. ¿Cómo funciona el círculo unitario? En este círculo los valores del seno de un ángulo son equivalentes a las coordenadas en Y y los valores del coseno son equivalentes a las coordenadas de X. Cada número real de la recta numérica se asocia con las coordenadas de un punto en el círculo unitario llamado punto circular. El círculo unitario es la mejor herramienta que puedes tener al momento de lidiar con la trigonometría. Si puedes entender correctamente lo que es el círculo unitario y lo que hace la trigonometría, se te hará mucho más fácil. Las funciones circulares que estudiaremos se basan en una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y el recorrido es el conjunto de los puntos del círculo unitario. Para eso, primero asumimos que la recta numérica tiene la misma escala que el círculo unitario. Luego, localizamos el cero en la recta numérica de manera que coincida con el punto en la unidad del círculo. Entonces, el eje real positivo se enrolla en el sentido contrario de las manecillas del reloj y el eje real negativo se enrolla en el sentido de las manecillas del reloj. Siguiendo con el tema, función del coseno. Fórmula de función del coseno. La función del coseno de un ángulo es una función trigonométrica que está conformada cuya fórmula es cateto adyacente, que es el lado más cercano al ángulo, y la hipotenusa, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Valores característicos de la función del coseno. En esta tabla se observa en grados, a radianes y a coseno. En 30 grados a radianes tenemos el valor de pi sobre 6 y en coseno tenemos el valor de raíz de 3 sobre 2. En 90 grados a radianes son no pi sobre 2 y en coseno su valor es 0. En 225 grados a radianes es 5 pi sobre 4 y en coseno de A su valor es menos raíz de 2 sobre 2. Y en 315 grados a radianes son 7 pi sobre 4 y en coseno es raíz de 2 sobre 2. De modo que el signo de la función del coseno depende en el cuadrante en el que esté. Si el ángulo está en el primer o en el cuarto cuadrante, el coseno será positivo, pero si el ángulo está en el segundo o en el tercer cuadrante, el coseno será negativo.
Representación gráfica. Como se puede observar en la gráfica, la función de coseno está entre 1 positivo y 1 negativo, y sus valores se van repitiendo cada 360 grados, es decir, 2 pi radianes, por lo que se trata de una función cuyo periodo es de 360 grados. En este gráfico se aprecia que la función del coseno es par, ya que sus elementos opuestos tienen la misma simétrica respecto al eje de las coordenadas del eje Y. Por ejemplo, el coseno de 90 grados es 0 y el de menos 90 grados es 0. Periodo y amplitud de la función del coseno. Como hemos visto anteriormente en la gráfica de la función del coseno, sus valores se van repitiendo con mucha frecuencia, y los valores máximos y mínimos entre los que se oscila depende de su amplitud, de manera de que depende de dos cosas muy importantes que conforman la función del coseno. Estas dos cosas importantes es su periodo y su amplitud. El periodo de la función del coseno es la distancia entre dos puntos en los que se repite la gráfica, y se calcula con la siguiente fórmula. Periodo es igual a t igual a 2pi sobre w, y la amplitud de la función coseno es equivalente al coeficiente de delante del término coseno. Amplitud es igual a A. En la función representada de color verde, podemos ver que al duplicar la amplitud, la función va de 2 positivo a 2 negativos, y la función de color rojo va de 1 positivo a 1 negativo. ¿Por qué va esto así? Porque va el doble de rápido que la función del coseno, ya que se ha reducido a la mitad de su periodo. Teorema del coseno. Aunque normalmente se utiliza la forma del coseno en triángulos rectángulos, también existe un teorema que se puede aplicar en cualquier tipo de triángulo. El teorema del coseno relaciona los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera de la siguiente manera. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 por b por c por coseno de a. B cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 por a por c por coseno de b. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 por a por b por coseno de c. Daremos un ejemplo de cómo conseguir nuestras razones trigonométricas en el círculo unitario. Como primer paso debemos de saber que el centro en el origen de un círculo unitario es la coordenada 0, 0 y que tiene como radio 1. Si trazamos un punto en nuestra circunferencia, en este caso, como lo podemos ver, lo expresamos con la letra C y trazamos una línea imaginaria hacia abajo que en este caso toca en el punto D, notamos que creamos un triángulo rectángulo, el cual nos puede ayudar para conseguir estas razones. Si tomamos como referencia el ángulo A, sabemos que el lado CD sería nuestro ángulo opuesto. Si lo dividimos sobre R, nos quedaría de la siguiente forma. Y es igual a R, y como R es igual a 1, podemos simplificarlo y decir que seno del ángulo A es igual a Y. En el caso de coseno es lo mismo, solo que con la letra X. Para conseguir la tangente, sabemos que sería, en todo caso, el ángulo CD sobre el AD, que en este caso lo podemos expresar como Y sobre X.
A continuación veremos un ejercicio de cómo podemos utilizar estas fórmulas antes mencionadas. Si sabemos que el seno del ángulo A es igual a Y y que, tal y como vemos en nuestras coordenadas, Y es igual a menos 0.56 y que coseno del ángulo A es igual a X, en este caso menos 0.83, la fórmula para conseguir la tangente quedaría de la siguiente forma: 0.56 sobre 0 menos 0.83. En este caso daría un resultado de 0.67. Por último, para poder encontrar nuestras razones trigonométricas un poco más fácil y sencillo, y para no enredarnos al momento de hacerlas, podemos utilizar la siguiente expresión: todos cenan tacos. En este caso lo nombraríamos de acuerdo a lo contrario a las manecillas del reloj.